Buen día, mi nombre es José Manuel Díaz Esqueda, ingeniero, estudiando en la maestría en sistemas embebidos en Infotec y a continuación un trabajo para la materia de automatización automático para minería de datos impartida por el Dr. Omar Piña Ramírez, en el que se hará una presentación de los conceptos Machine Learning y Data Mining. Pues bien, empecemos por el concepto donde se ubican estos dos conceptos en el ámbito de las ciencias. Pues bien, tenemos aquí como se puede apreciar en este pequeño mapa para ubicar en qué parte del conocimiento se ubica tanto Machine Learning como Data Mining. Podemos observar que Machine Learning es una subcategoría de la inteligencia artificial, es decir, de la ciencia que se encarga de que las máquinas tomen decisiones de manera autónoma. Es decir, un ejemplo sería si un automóvil llega a un crucero y tiene la opción de ir a la izquierda o a la derecha, que tome por sí mismo esta decisión y no basado solamente en una entrada del usuario. De manera que, por ejemplo, si tiene la direccional puesta en la izquierda y en una ocasión toma vuelta a la izquierda, pero tiene el camino cerrado, se busca que la siguiente vez que tome esa decisión, la direccional izquierda no sea el único parámetro para tomar la decisión, sino que pueda aprender que había un camino cerrado y pueda desobedecer y aplicar su propia decisión en base al conocimiento. Pues bien, aquí se ubica Machine Learning como la que va a dar precisamente el modelo de aprendizaje, el que le va a determinar el modelo en base al cual va a tomar la decisión. Ya cuando toma la decisión o ejecuta acciones, estamos hablando completamente del modelo de inteligencia artificial. Y bien, ¿dónde se ubica Data Mining o minería de datos? Es parte de una de las secciones de un gran conjunto que es ciencias de datos, en donde podemos observar que en ciencia de datos se incluyen o se instalan también, por ejemplo, matemáticas, estadística, ciertas partes de otras materias metodológicas como metodología de objetos, etcétera. Como poner un ejemplo, ahorita tenemos dos ciencias aquí. Tenemos a Big Data, tenemos Data Mining, minería de datos, en donde podemos ver, por ejemplo, un tema de Big Data es la recopilación de datos, el almacenamiento de datos, etcétera. Y Data Mining es propiamente lo que es extracción de la información de datos. Entonces son dos conceptos, si bien separados, tienen cierta interpolación o se relacionan de cierta manera. Igualmente con Machine Learning, como podemos ver, Data Mining o minería de datos se usa mucho en la inteligencia artificial y está precisamente incrustada en algún sector en donde se ubica el aprendizaje de las máquinas. Y bien, ¿cómo se relaciona? En el ámbito práctico podemos ver que en el campo de aplicaciones, Machine Learning, por poner un ejemplo, cuando se puede usar para distintas aplicaciones, modelado de comportamientos, etcétera. Pues bien, la rama de Machine Learning, por ejemplo, cuando se usa con estadística, que podemos obtener para sacar tendencias, parámetros, etcétera, cuando se usan las dos al mismo tiempo nos da que un análisis prescriptivo. Por poner un ejemplo, estadística, cuando se usa con la minería de datos nos da un análisis descriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente al obtener información y al hacer un análisis estadístico podemos determinar tendencias o descripción de esta información. Pero por ejemplo, cuando usamos estadística con el aprendizaje de máquinas, podemos hacer un análisis que nos prescriba comportamientos. De manera similar, la conjunción entre Machine Learning y Data Mining, que nos da algoritmos de inteligencia artificial, que es la parte que vamos a estudiar en esta presentación. Solo por mencionar, donde tenemos las tres ciencias relacionadas, entonces aquí que obtenemos learning, es decir, aprendizaje de la data, que es propiamente lo que busca, uno de los temas que busca la inteligencia artificial. Pues bien, ¿qué es entonces la minería de datos? Viendo este modelo, se queda un poco claro
en donde tenemos básicamente que se constituye de 5 procesos principales, que es fuente de datos, preprocesamiento, exploración y transformación, reconocimiento de patrones, evaluación e interpretación. La primera parte que se hace, básicamente tenemos un conjunto de datos crudos todavía, es decir, a granel. Supongamos que vamos a enseñar a nuestro modelo a distinguir de ciertas imágenes, por ejemplo frutas. Entonces aquí podremos tener fotos de frutas, de carros, de personas. El primer paso que tenemos que hacer es filtrar de todas estas imágenes, por ejemplo, darle solamente a nuestro modelo imágenes de frutas, que nos va a dar una data objetivo, es decir, datos que ya puedan ser preprocesados, etcétera. Ahora, de las fotos con imágenes de frutas, ¿qué es lo que queremos obtener? Queremos obtener datos cuantibles o procesables, es decir, del carácter tipo numérico, etcétera, en donde vamos a poder obtener características. Entonces, tal vez de estas imágenes podamos extraer por medio de la información de los píxeles cosas como color, etcétera, o haciéndole un pequeño análisis, por ejemplo, formas como circunferencia, tamaño, etcétera. Estos datos ya cuantibles van a estar aquí en los datos preprocesados. A partir de aquí vamos a obtener datos transformados por ejemplo, si aquí tenemos píxeles, aquí ya los vamos a estar determinando en colores, por ejemplo, o en clases, tamaños, categorías de tamaños, etcétera. Entonces aquí hay unos datos transformados que esto propiamente nos podría diferenciar, por ejemplo, rojo, de amarillo, etcétera. Y con estos datos, ¿qué es lo que hacemos? Generamos patrones, es decir, de toda la foto obtenemos sus colores, por ejemplo, de las frutas, para determinar en base al color, si por ejemplo puede ser una sandía o una naranja. Esta es la parte en donde tenemos los patrones y que es lo que se busca propiamente, que es lo que va a ser la salida del sistema, que de todos estos datos que podamos obtener nos puede ubicar si es una foto de una naranja, de un limón, de una sandía, etc. Como por poner una analogía, actualmente estoy dando la materia de instrumentación y vi una pequeña analogía bastante interesante, en la cual podemos ver, por ejemplo, que en instrumentación, ¿qué es lo que se trata? Tenemos un sistema físico en donde están las variables físicas que queremos medir. El transductor es un sensor en donde cambiamos una señal de temperatura, por ejemplo, una señal resistiva. En el acondicionamiento cambiamos esa señal resistiva a una señal de voltaje. Lo amplificamos, le quitamos el ruido. Después, con un procesado, usamos un ADC para obtener un valor numérico, el cual se presenta al operador. Si se fijan, es una analogía bastante clara con el modelo de minería de datos, en donde eso se podría decir que es el ambiente medio, esta parte sería el sensor, esta parte sería la amplificación del voltaje, eliminación de ruido, esta parte de aquí sería el ADC y por último estamos presentando la información. Entonces es un modelo bastante análogo al que vemos en instrumentación electrónica. A final de cuentas, en los dos, ¿qué es lo que se trata? Que se obtenga información del medio. Aquí estamos hablando del mundo físico, simplemente en minería de datos es de un conjunto de datos, pero es básicamente un concepto análogo. Curiosamente, si vemos un modelo más modernizado de instrumentación, obtenemos este, en el cual nos presenta un par de cosas como una etapa de retroalimentación en donde el sistema puede efectuar cambios al sistema físico donde estamos leyendo o puede ajustar su propio modelo de acondicionamiento. Pues bien, básicamente esto de que estaremos hablando de inteligencia artificial en donde el sistema interactúa con su medio, o bien estaremos hablando aquí que es lo que vendrá siendo Machine Learning. Pues bien, el mismo modelo se puede modificar el cómo interpreta los datos y es lo que vamos a ver ahorita en Machine Learning. Pues bien, en Machine Learning básicamente tenemos tres tipos de aprendizaje de máquinas, aunque bien los dos principales son el supervisado y el sin supervisión, donde queda el aprendizaje por refuerzo como una especie de mezcla entre ellos. Vamos a ver de qué consiste cada uno y lo vamos a ver los tipos y ejemplos de aplicaciones. En aprendizaje supervisado básicamente tenemos un modelo en el que de una colección de datos, puede ser fotos, textos, etc. Vamos a obtener vectores de características, es decir, al final de cuentas, si tengo texto, lo que me interesa es, por ejemplo, palabras claves. Si quiero imágenes, quiero saber, por ejemplo, colores, cosas que se pueden otra vez cuantificar. Estas características son con las que alimentamos nuestro modelo de aprendizaje.
Y en el aprendizaje supervisado tenemos que incluir etiquetas de manera que, como vamos a ver ahorita en el ejemplo, le estemos básicamente indicando qué significa para cada imagen, por ejemplo, cada color, o de qué manera lo puede categorizar. Una vez que se tenga alimentado el algoritmo, la salida de este algoritmo, que va a hacer, va a ser un modelo capaz de hacer, en el caso del aprendizaje supervisado, va a querer hacer supervisiones, predicciones. De manera que cuando se alimente con un nuevo conjunto de datos y se extraigan unas características, este modelo pueda dar una etiqueta esperada, una predicción en base a lo que se aprendió. Un ejemplo de esto podremos ver aquí, en donde nuestro conjunto de datos son imágenes de frutas, en donde se van a extraer ciertas características como color, tamaño, forma en el perímetro, y las etiquetas en este caso es estas que vemos aquí como 1, como 2, básicamente en donde estamos diciendo que 1 por ejemplo son las manzanas, 2 son los cítricos, 4 es el plátano, 3 es la sandía. Pues bien, se alimentan tanto las características de estas imágenes, color, etcétera, y estas etiquetas en el algoritmo, de manera que pueda estar diferenciando entre las características y las etiquetas. Cuando generas un modelo, si alimentamos un nuevo conjunto de datos, se extraen estas características, y en base a esas características y lo que se aprendió podemos determinar que esta imagen pertenece al conjunto 3 o sandía, y esta pertenece al conjunto 2 o cítricos. Dos formas de realizar el aprendizaje supervisado. Las más tradicionales son regresión y clasificación. Clasificación, básicamente tendríamos que generar en este ejemplo dos conjuntos en los que cuando se ingresa una nueva imagen, un nuevo vector de características, el algoritmo, que lo que tendrá que hacer simplemente es ponderarlo o distribuirlo en una de las dos o más clasificaciones que hay. En este ejemplo, que lo que hizo básicamente, todas estas imágenes las clasificó dentro de la misma categoría, pues coinciden en forma, aunque no coincidan en color. Y aquí clasificó las imágenes por el color, que son más parecidas. El modo de regresión sería en donde se relacionan dos características. Puede ser, por ejemplo, el voltaje de un sensor de temperatura respecto a la temperatura que está leyendo, o en este ejemplo vamos a decirlo que fuera la citricidad de una fruta en base a su color. De manera que si se alimentan varios ejemplos de distintas frutas con distintos colores y se le dice cuál es su citricidad, el modelo tendrá que aprender o generar una escala de conforme va aumentando, cambiando el color de una fruta, cómo se relaciona eso con su citricidad. En el modelo de aprendizaje no supervisado, como puedes ver, es un modelo muy similar al anterior, pero carece de, que es la clasificación. Es decir, no le estamos dando etiquetas, solamente le estamos dando del grupo de información, imágenes, etcétera. Igual extraemos vectores de características, pero no le estamos diciendo qué es. Igualmente se entrena un algoritmo que genera un modelo predictivo, que igualmente va a recibir, cuando esto ya funcione, de las imágenes, va a obtener también características. Ahora bien, si nosotros no le dijimos nunca una clasificación, una etiqueta de estas imágenes, de este texto, etcétera, ¿qué es lo que va a generar la salida de este modelo predictivo? Va a generar ya sea probabilidad o clúster, o como quien dice, vendrá siendo agrupamiento, es decir, va a generar su propio agrupamiento. Vamos a verlo en un ejemplo. Y aquí podemos ver en este ejemplo que igualmente tenemos la categoría de las frutas, se extraen características como color, dimensiones, etcétera, se genera el algoritmo, etcétera. Y cuando se alimenta el conjunto de test, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Pues bien, como nunca le dijimos que eran manzanas, que eran cítricos, etcétera, lo que generó es que hizo una clasificación en donde, por ejemplo, estas frutas que son más grandes y muy verdes, tal vez le dio una categoría. Él no sabe que es un sandía, simplemente las diferenció de las otras frutas. Estas dos frutas, por ejemplo, les dio la misma categoría, pues aunque cambian de color, le dio importancia a la forma, que es lo que vamos a ver ahorita. Y esto les dio la importancia en cuanto al color, un poco la forma. Básicamente no sabe lo que son, simplemente está diferenciando o haciendo un clustering de las categorías. El aprendizaje no supervisado entonces se basa en dos tendencias principales, aunque claramente hay más.
que uno es análisis de clúster y la otra es reducción dimensional. En la primera básicamente lo que se trata es de agrupar nuestro conjunto de datos o características e ir haciendo categorías y luego agrupando en estas categorías. Muchas veces conforme van haciendo o entrando más datos, muchas veces tienden a generar más categorías, esto dependiendo cómo se haga el algoritmo para la implementación de creación del modelo. Por su parte, reducción de dimensionalidad, que es lo que se busca básicamente, lo que busca es determinar qué características son interesantes. Aquí vimos una mezcla de los dos porque, pues por ejemplo, el algoritmo aplicando reducción de dimensionalidad en un momento determinado llegó a la conclusión que el color no era importante, que tal vez para agrupar estos objetos lo más importante era la forma y por lo tanto desechó el color para este grupo como una variable para hacer una determinación. Eso es lo que vendría siendo reducción de dimensionalidad. Básicamente es estar de todo el conjunto de datos que tenemos, reducirlo a cuáles conjuntos son importantes o cuáles características son importantes y cuáles no. Y por último tenemos aprendizaje por refuerzo, que es una especie de mezcla entre los dos, en donde tenemos que los datos ingresan al modelo, el modelo se retroalimenta sobre todo esto en base a una variable de recompensa, muchas veces generada por el ambiente, y eso viene dado según la acción que se haya ejecutado en este mismo modelo. Vamos a verlo con un par de ejemplos. El modelo de aprendizaje basado en recompensas se usa mucho, sobre todo en la parte que son aprendizajes para inteligencias artificiales como generación de rutas, inteligencia artificial, por ejemplo, como videojuegos, etcétera. Básicamente, ¿qué es lo que se busca? Una vez que, por ejemplo, se le da este juego del gato, aquí el robot va a tener la opción de dar distintas salidas. Entonces es algo parecido al aprendizaje no supervisado, pues no se le está determinando de una por una salida si está bien o está mal, simplemente se le deja elegir entre todas estas posiciones. Sin embargo, dependiendo del resultado de su colocación de la X, si por ejemplo gana el juego, que lo que pasa, se le da una recompensa y motiva al algoritmo a aprender esto, que tiene que poner por ejemplo las 3X en diagonal. En caso que pierda, se le puede dar una salida por ejemplo negativa e ir bajando la ponderación. Aquí vemos por ejemplo donde tiene que resolver un laberinto, él puede tomar de distintas direcciones, izquierda, derecha, se puede regresar, etcétera. Cada una de estas salidas él está libre de ejercer sus decisiones, pero solamente cuando llegue a la salida del laberinto va a obtener una recompensa, de manera que el algoritmo va a aprender qué decisiones no fueron correctas y va a poder determinar por sí mismo si la ruta que generó fue óptima o no. Pues bien, entonces de esto llegamos a ejemplos de aplicación en donde tenemos que por los algoritmos sin supervisión de la parte de clustering o agrupamiento tenemos que la tendencia de esto es por ejemplo target marketing, en donde lo que se busca es que analice los gustos de compras de alguna persona, en donde es imposible clasificar o hacer una clasificación anual de todo lo que compra. Sin embargo, va diferenciando entre las características de lo que compra esta persona y va haciendo grupos, y va anidando grupos o anidando características entre un grupo y otro de manera que pueda recomendar un producto muy similar a lo que está comprando en base a sus tendencias de gusto, etcétera. De dimensión de reducción, esto vemos por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser eh, los modelos que hacen predicción de clima, en donde de todas las variables que le llegan al modelo, básicamente va eliminando lo que no le sirve, haciendo una especie de filtrado para obtener una simple probabilidad de lluvia, por ejemplo. Para el aprendizaje por supervisión tenemos que, en cuanto a los métodos de regresión, podemos tener por ejemplo también un modelo que nos haga estimaciones por ejemplo de vida de un producto, etcétera, por método de clasificación. Podemos tener el ejemplo que vimos en uno de los videos de diagnóstico, en donde se le presentaban al modelo distintas radiografías y determinaba si tenía probabilidad de cáncer, no, tuberculosis, etcétera. Y por la parte de reforzamiento tenemos inteligencia artificial para juegos, habilidades de aprendizaje, navegación de los robots, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí las bibliografías de algunos de los materiales que usan esta presentación.
Y por último, se agradece la atención brindada a este video. Muchas gracias y buen día.